Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Lavi Abraham. Él es docente universitario y también integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el centro de estudios llamado MATE. Lavi, ¿cómo estamos? Bien, Mariano, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, semana con muchas novedades en el plano económico. Una más importante de los últimos tiempos, la salida del cepo, por lo menos el anuncio del gobierno. ¿Esperabas que se diera en este momento? Quizás había una especulación que podía darse más adelante. Bueno, hay que decir que es una salida relativa del cepo. Primero, es una salida para las personas físicas, humanas, no para las empresas, que recién el año que viene pueden acceder al mercado único libre de cambios. Y además las personas ya podían comprar dólares vía MEP, vía aplicaciones, los bancos, a un precio un poco más alto, pero en general no es que no haya acceso a los dólares hace un tiempo. Lo que viene a hacer esta medida es simplemente, es más propagandista que tener un efecto real. Por supuesto que es un efecto, no solo propagandista, sino un efecto muy fuerte para el gobierno. Un espaldarazo que, bueno, viene a decir, nosotros venimos como a cumplir un poco lo que prometimos. Me parece que eso es lo más destacable, más que la medida en sí, digamos. ¿Por qué te parece que el gobierno distinguió personas físicas y mantuvo las restricciones para empresas? Porque no están los dólares, en realidad, porque las empresas tienen miles de millones de pesos acumulados en ganancias, son pesos que pueden ir al dólar, digamos, y que efectivamente empresas multinacionales y también argentinas que quieren dolarizar sus carteras, y que, bueno, esa es una posibilidad latente. No solo las ganancias de las empresas, nosotros estuvimos viendo balances con nuestro equipo. Bueno, ahí estamos hablando de 25.000 millones de dólares en ganancias en pesos que podrían eventualmente ser convertidas a dólares. No, obviamente no van a ser todas convertidas a dólares, pero bueno, efectivamente si se habilita un chorro sin cierta progresividad, bueno, podría haber una corrida contra el dólar. Necesitaba el gobierno tener también el préstamo del fondo para poder afrontar, ¿no? En el gobierno va a haber cierta euforia, mucho triunfalismo después de esta primera semana que el movimiento, por lo menos de la cotización, no varió. ¿Qué te parece que puede pasar con el precio del dólar en las próximas semanas o en los próximos meses? Bueno, primero la cuestión de la euforia, me parece que también hay bastante de propaganda. El gobierno de alguna manera está escondiendo el fracaso de la primera parte de su programa de gobierno y su programa económico específicamente. Está escondiendo el fracaso porque el dólar se le estaba yendo y porque no le quedó otra que ir al Fondo Monetario Internacional porque se estaba quedando sin reserva. Ahora bien, va al Fondo Monetario Internacional y lo presenta como una victoria. Es algo que, bueno, se ha tergiversado un poco el sentido de lo que pasó. Dicho esto, bueno, efectivamente ahora tiene la espalda para llegar tranquilo hasta las elecciones, tiene 20.000 millones, por ahora 15.000 millones de dólares más, que van a ser más adelante, que le permiten enfrentar cualquier tipo de corrida en el mercado. Entonces, la cotización del dólar va a estar quieta necesariamente, por lo menos por un tiempo. Este préstamo del fondo, más lo que pueda entrar para la nueva ronda de carry trade, más la cosecha, ¿te parece que le alcanza al gobierno para construir ese puente hasta las elecciones? Sí, yo creo que sí. Y bueno, un poco también está como generando las expectativas, que también son importantes. Parece raro esto, pero generar las expectativas de que va a estar todo bien es parte de hacer que todo esté bien. Y bueno, por supuesto tiene el apoyo de las grandes corporaciones, lo que se llama el círculo rojo, el apoyo de, en otra época se hubiera dicho, el gran capital local, digamos, que efectivamente apoya al gobierno y que, bueno, también se está negociando de esa manera para que no haya presiones sobre el dólar. Entonces me parece que, dada la cuestión esta política, en el sentido de con qué apoyo cuenta, y la cuestión económica, que es justamente tener las reservas, sí, va a llegar. Me parece que esto es un poco nuestra lectura, ¿no? Ahora, el acuerdo con el fondo tiene dos partes. El desembolso, por un lado, ahora está claro que no es gratuito, ¿no? El documento establece una serie de condicionalidades. Digo, son las mismas condicionalidades de siempre. ¿Hay un nuevo fondo? No hay un nuevo fondo. Siempre hay condiciones. Y acá las condiciones, bueno, el documento es largo, complejo, estuvimos viéndolo también. Se exige más o menos lo mismo de siempre. Se exige más ajuste. En eso el gobierno le viene bien tener una voz de afuera que le dice que haga lo que viene haciendo. Y por otro lado se exigen más ajustes de fondo, un ajuste previsional. No sabemos todavía qué forma va a tener, pero probablemente extensión de la edad jubilatoria, es decir, nos vamos a tener que jubilar más viejos y viejas, todos. Probablemente el fin del monotributo, pero eso el gobierno seguramente lo va a discutir. Y bueno, las típicas condicionalidades de un ajuste sobre el gasto público y la destrucción o el desmembramiento de grandes
de vastos sectores del Estado mismo, que hacían un montón de cosas en territorio, en las provincias. Bueno, el gobierno ajusta, le endilga a las provincias, le tira el fardo a las provincias y les quita también los recursos. Bueno, efectivamente este ajuste lo vamos a seguir viendo. Ahora el gobierno además tiene un poco esto que te decía, al fondo diciéndole, bueno, tranquilo, hágalo, y entonces ya no es el ajuste de Milei, es el ajuste externo que Milei medio que no le queda otra que cumplir, pero que lo hace de buena gana. Sí, es el fondo tomando las riendas de la economía argentina, sí, ¿no? En buena medida, sí, en buena medida, más que antes, más que otras veces inclusive. El fondo no ha escatimado en ajustes propuestos en ese documento. Entonces, digo, esto de lo de las jubilaciones no es menor. Cambiar el sistema previsional es algo histórico, es algo que no se hace todos los días y que bueno, seguramente se va a venir más adelante, y me parece que va a ser una de las noticias más graves, más duras para la mayoría, sobre todo de la gente que está por fuera del sistema previsional, no el sistema previsional, sino que no está regularizado en sus trabajos ahora y que le va a costar poder tener una jubilación el día de mañana. Me parece que Argentina se enorgullecía de ser el país con mayor cobertura previsional de América Latina, y bueno, eso se va a terminar. Vamos a una estructura más latinoamericanizada. Sí, que en general es eso también, porque lo otro que hay que decir es que este gobierno tomó el dólar como ancla, es decir, fijó el valor del dólar para que no se vayan los precios. Pero hay otra ancla, que es la de los salarios. Es decir, mantuvimos salarios bajos, salarios estatales bajos, salario mínimo vital y móvil legal destruido, y ciertos sectores que pudieron acomodarse, pero muchos otros sectores que, digo, de los trabajadores, que no se acomodaron al aumento de precios. Entonces, dólar planchado y salarios planchados. Bueno, efectivamente es más latinoamericano. Vamos a una sociedad más desigual, más parecida a Perú, a Paraguay, a República Dominicana, un poco los modelos que siempre tiene en la cabeza Milei, ¿sí? Lavi, ¿cómo ves la situación de la inflación? Que la última medición marcó un salto importante con respecto a los meses Me anteriores. parece que nunca le encontraron la vuelta a la cuestión de lo que llamamos la inercia inflacionaria. Bueno, lograron bajar el gran salto inflacionario de la devaluación, ahora probablemente haya otro salto, pero hay una inflación de 2, 3, 4 puntos, ahora subiendo un poquito, en algún momento bajó, que no se logra bajar, que el gobierno no da en la tecla sobre cómo llegar a 0 o a 1, digamos, a lo que fue la convertibilidad en los años 90. Bueno, ahí falta ciertas regulaciones, falta paradójicamente más intervención estatal, si se quiere bajar la inflación. Porque el mercado argentino está acostumbrado a muchos años de inflación y tiene mecanismos que la sostienen a lo largo del tiempo, mecanismos contractuales, mecanismos legales, digamos, que sostienen la inflación, como los alquileres atados a la inflación, que generan inflación hacia el futuro. Bueno, ese tipo de cosas no se mete el gobierno y paradójicamente es lo que le cuesta hacer bajar la inflación. Me parece que seguimos con un año de alta inflación, sobre todo en términos históricos y comparativos con el resto del mundo. A Argentina no se le terminó la inflación. El problema no se terminó. Ahora, además también es como un desafío narrativo, hasta conceptual, ¿no? Porque el gobierno parece haber dejado de lado esta idea de que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, está apelando con una especie de neomorenismo, mostrando los negocios donde hay suben los precios, hablando con los supermercados para tratar de ralentizar, ¿no? Efectivamente, entonces creo que por la forma menos esperada se da cuenta en el ejercicio del poder y en el ejercicio de cómo funciona efectivamente la economía argentina, este gobierno, de que la inflación es un fenómeno mucho más complejo, que tiene muchas causas, que efectivamente puede haber algo en el déficit fiscal y en la emisión monetaria, y eso no lo niega nadie, pero que efectivamente hay que mirar formadores de precios, hay que mirar los contratos, hay que mirar la distribución, la logística, bajar ciertos costos, y esta inercia inflacionaria que te digo que, bueno, no dan en la tecla para nada. ¿Qué pasa con el cambio en la metodología de la medición de la inflación, que es lo que se está discutiendo mucho en las últimas semanas? Sí, está muy bien. Nosotros también, desde nuestro equipo, lo venimos discutiendo hace bastante y hemos publicado inclusive una medición alternativa. Es importante que el INDEC lo haga, hay que ver cómo lo hace, habrá que estar atentos al cambio que efectivamente hace, pero sí está bien que lo haga. ¿Por qué? Brevemente, ¿cómo se mide la inflación? Con los consumos de la gente los se valorizan, pero los consumos que toma el INDEC actualmente son los de 2004, hace más de 20 años. Bueno, son consumos vetustos. En 2004 no había internet, o no había celulares, o sí había, pero no representaban el gasto que representan ahora. Bueno, hay que actualizar esos consumos y eso lo tiene que hacer el INDEC
para después valorizar esos consumos actuales y tener una inflación más realista y no una inflación de cosas que no consumimos más. Además, en el 2004, por ejemplo, el peso de los servicios del hogar era mucho más bajo a la salida de la convertibilidad, que habían quedado muy planchados. Hoy representan mucho más en el gasto de las familias, ¿no? Eso también hay que mirarlo. ¿Cuál es el peso relativo de cada uno de los gastos de los hogares? Y recalculando esos pesos con encuestas más actuales, bueno, nada, llegar a un nuevo índice de precios. Nosotros desde nuestra consultora lo tomamos, calculamos, utilizando los mismos datos que INDEC ahora va a utilizar, que es la última encuesta de gasto de hogares, y nos da una inflación más alta necesariamente. En el último año, hasta el mes pasado, que era 67 la inflación medida por INDEC, nos da 89 a nosotros. Son 10-12 puntos en un año que, bueno, que ahora el INDEC va a recalcular y que va a dar para arriba y que va a demostrar mayor pérdida salarial, sobre todo, y peor distribución del ingreso. Claro, no es menor, no solamente en términos estadísticos, sino en términos de insumo, por ejemplo, para la discusión de paritarias, ¿no? Por ejemplo, y bueno, y de la pobreza, bueno, efectivamente, no es menor que cambie la evaluación o el cálculo de la inflación. Va a pegar en todas estas cosas y va a demostrarnos que efectivamente también lo que se ve en la calle, digamos, lo que ven los comerciantes, lo que ven los taxistas, lo que ve la gente que tiene que venderle a alguien que no le alcanza la plata, ni que hablar del que no le alcanza la plata, por supuesto. Que efectivamente ven que la inflación, bueno, baja, pero los sueldos alcanzan realmente menos que lo que alcanzaban hace un año y medio atrás cuando el gobierno. ¿Qué está pasando en términos de actividad económica y empleo? Digo, se mira mucha inflación, se mira mucho movimiento de dólar. Ahora, en la actividad económica y empleo, ¿en qué momento estamos? Estamos, me parece, en una especie de meseta de la actividad económica. Hubo una fuerte caída al principio de gobierno, una recuperación, pero después de eso, hace prácticamente de final del año pasado, que no hay más crecimiento, hay una especie de meseta. Si los datos en general se miran siempre contra un año atrás, entonces algunos datos se están mirando contra los peores momentos de la recesión del año pasado y da una especie de crecimiento. Pero cuando uno mira la serie larga, cuando mira un año y medio, estamos en un momento donde no hay más crecimiento de la industria, de la construcción, del comercio, de los sectores que realmente tiran de la economía y que generan empleo. Y de a poco un aumento del desempleo, de la desocupación, que siempre es un fenómeno más de largo plazo, un fenómeno que se ve más lentamente. No se ve de la noche a la mañana gente en la calle, pero ya estamos viendo efectivamente, de vuelta, una caída muy fuerte del empleo, una tenue recuperación en la segunda mitad del año pasado y de vuelta esta meseta ya con caída de empleo en los primeros meses de 2025. Lavi, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. No, gracias Mariano por la invitación. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.